Vamos a Lucas 24. No sé, pero me gusta mucho ese pasaje, el de Lucas. Todos están bonitos, hermano, pero vamos a... Ahí está. Amén. ¿Por qué no se hacen aquellos que están allá atrás se hacen más para adelante? Al cabo, como quiera. Porque si viene alguien y se lo roba de ahí, ya no los voy a ver. Más adelante, al cabo, como quiera, hay muchas sillas acá adelante. ¿Sí se oye? Amén. Lucas 24. Y yo a esta prédica le puse el mensaje de la resurrección. Está vivo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de lo que aquellas mujeres iban el primer día de la semana a buscar a esa tumba, ¿verdad? Muchas de las veces va uno a un lugar, pero no sabe cuál es ¿cómo se llama? ¿A qué es lo que vas buscando? Nomás vas por ir. Dice aquí en el 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra. Fíjate, muchas de las veces a lo mejor tú preparas algo, hermano, porque vas a ir a ese lugar, porque estas mujeres, Jesús había sido crucificado, había sido muerto, había sido sepultado en ese lugar, ¿verdad? Había una tumba. Pero estas mujeres habían preparado algo, hermano, especial para llevarlo al día siguiente, para presentarlo delante de aquella tumba, o no sé. Pero ellas, en uno de los versículos de Mateo o algo así, dice que ellas iban preocupadas a ver quién iba a remover la piedra. Pero aquí en este capítulo ya no estaba la piedra ahí como tapando esa tumba, sino que ya estaba abierta, ya no estaba nadie ahí, hermanos. Había una tumba vacía. Y realmente eso es lo que llama la atención a estas mujeres, hermanos, porque dice que ellas iban con algo preparado para ponerlo en ese lugar, pero ya no había a quién ponerlo, hermano, porque esa tumba ya no estaba ahí ocupada, ya estaba vacía. Y dice en el 4, dice: aconteció estando ellas perplejas por esto, he aquí se apareció junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes. Y aconteció, dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Fíjate, muchas de las veces, estas mujeres iban a ese lugar, hermanos. Pero esas personas que se les aparecieron ahí les dicen: ¿por qué buscas al que vive? ¿Por qué vienes a buscar entre los muertos a alguien que ya está vivo? Alguien que ya había resucitado. Porque Jesús les había dicho: yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Pero parece que muchas de las veces, hermanos, todas las promesas de Dios, del Señor Jesucristo, se nos olvidan. Pasan como cualquier cosa, hermano. Se nos predica algo, hermano, y ya para el día siguiente ya no nos acordamos, o al mismo rato. Y aquí estas mujeres iban a ese día a llevar algo especial, hermanos. No es que fuera malo, sino que era bueno. Pero ya el Señor ya no estaba ahí. El Señor ya había resucitado, ya andaba en otro lado caminando, ya andaba predicando, como quien dice, a aquellas personas que Él quería que le siguieran. Porque dijo: yo voy a ir allá a Jerusalén, allá me van a encontrar, búsquenme. Pero
estas mujeres estaban perplejas, asustadas, y esos varones les dijeron: vean, ya no está aquí el Señor. Y en el 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Por qué Jesús les está recordando eso, hermanos? Porque ya se los había dicho muchas veces. Y vemos muchas promesas que Jesús habló a través de su palabra, diciéndole a los discípulos: yo voy a morir, yo no voy a estar aquí. En Mateo 16:21 nos habla acerca de eso. Si quiere, vamos ahí a Mateo. Mateo 16:21. Amén. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. O sea, aquí Jesús les estaba declarando algo que les había dicho anteriormente, hermanos. Dice: desde entonces comenzó Jesús a decirles a sus discípulos que les era necesario ir a Jerusalén y padecer. O sea, Él les estaba recordando, hermanos, algo que tenía que sucederle a Él. Anteriormente Él ya se los había dicho, ya les había predicado, ya les había dicho muchas cosas acerca de la muerte y de lo que Él tenía que ser resucitado. Entonces aquí Él les estaba recordando. Y dice: padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes. Padecer mucho, hermanos, era hasta la muerte, ¿verdad? Por eso Él les decía: yo voy a padecer todo esto. Y el mismo Marcos 17:22 dice: entonces, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas Él al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús les estaba declarando tantas cosas, hermanos. Hay veces que nosotros podemos hablar de todas las maravillas que el Señor Jesucristo hizo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, pero nosotros se nos van a olvidar. Necesitamos, por eso Pablo decía: me temo volverles a recordar otra vez. Y eso es a todos, hermanos. No quiere decir que a los que estamos aquí, sino hasta a mí mismo. Hay veces que estoy ahí y bueno, ¿de qué predicó la hermana? ¿De qué predicó el hermano? Y hasta que voy otra vez a la Biblia, hermanos, me recuerdo, se me viene a la mente, porque somos a lo mejor un poquito distraídos de nuestra mente. Por eso dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas Él al tercer día Él resucitará. Y ellos se entristecieron. Todo esto, hermanos, es conllevado al mensaje de la resurrección de Cristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos, en vano sería que nosotros estuviéramos aquí hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo fue crucificado, fue golpeado, fue herido, que a lo mejor como nosotros como seres humanos no hubiéramos aguantado nada, hermanos. Pero el Señor tenía ese propósito de ir hasta la muerte por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos aquí, de los que estuvieron con Él.
de todos aquellos que crean en Él, sea realmente, eso es para eso es el mensaje, hermano, para que los que creemos. A ver si encuentro a Hebreos. Aquí está, Hebreos 10:12. En Hebreos 10:12 nos dice: pero si Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. O sea, Él hizo el sacrificio perfecto, hermanos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, porque sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo no hubiera perdón, hermanos. No hubiera nada de esto. Sin la cruz no hubiera nada de perdón de pecados para cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice: y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Hebreos 7 nos habla acerca de Hebreos 7:25 dice: no, 7:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice en el 7:11 dice: acerca de esto tenemos muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto Hebreos 7:11 dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debidos ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros redimientos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche o no, y no de alimento sólido. Todo esto nos habla el Señor acerca de lo que nosotros debemos de ser ya, hermanos. Muchas de las veces decimos: nosotros no podemos, nosotros nos falta mucho, hermanos. Y yo creo, hermanos, que Dios está con nosotros, hermanos, aunque nosotros piensemos que nos falta palabras, que nos faltan cómo dirigirnos, todo esto, hermanos, pero Dios está con nosotros. Vamos a ir a Juan 1:3. Ya se me olvidó dónde está Juan. Amén. Juan 1:3.
Juan 14:1. Perdón. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En las casas de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y así me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Bueno, sí es el... Aquí el Señor nos tiene una promesa, hermano, especial. Señor Jesucristo dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchos hablamos acerca de... Hay un canto que dice que vamos a andar caminando allá en las calles de oro, en un cielo bonito. Pero ese no es el mensaje, hermanos. El mensaje es que el Señor Jesucristo va a estar ahí. Nosotros a lo mejor nos vamos a emocionar, hermanos, y vamos a brincar y vamos a gozarnos, porque vamos a ver ese mar que no te vas a hundir, que no te vas a caer, que no vas a hundirte ahí en las olas, hermanos. Y está bien bonito, porque los imagina así algo especial, hermano. El mar aquí a lo mejor ahorita lo vemos que se mueve, que el otro, pero allá eso va a ser un mar especial, unas calles de oro, hermanos, donde vamos a andar caminando. Como estas mujeres, hermanos, que llevaban esas especies y las iban a poner ahí en la tumba de Jesús. Ellas iban emocionadas y a lo mejor tristes y emocionadas, porque dijeron: ahí vamos a ver todavía al Maestro, ahí en ese lugar. Pero ese no era el lugar que el Señor Jesucristo tenía preparado para él. El Señor Jesucristo dice que por eso está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Así nosotros el día que vayamos, hermanos, a lo mejor vamos a entrar ahí por ese lugar, hermanos, y vamos a decir: ay, mira qué bonito mar, qué bonito esto. Pero no vamos a ver al Señor. Vamos a mirar la mirada hacia otro lado. Pero ese es el enfoque, hermanos, de nosotros, de ver al Maestro, de ver a nuestro Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, hermanos, que está ahí extendido con sus brazos todavía, ahí abiertos, esperando a cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo más importante, hermanos. No que tú llegues a ese lugar bien bonito y tú veas ahí: ay, pastor, aquí mire cómo está todo esto. No. Lo principal, hermanos, es ver a nuestro Señor. Verlo a Él, eso sería lo más importante. Porque aquí no venimos nosotros a ver si los de la alabanza cantaron bien, si los que están aquí hicieron bien lo que tenían que hacer, hermanos. Realmente lo que tenemos que enfocarnos es que la presencia de Dios esté aquí, hermano. Que el poder del Espíritu Santo sea el que llene este lugar. No el que esté ahí haciendo tanto esto, tanto lo otro, sino realmente la palabra de Dios. Buscando a Dios de corazón. Y eso es ese es el enfoque de nosotros los cristianos. Ahorita me decía el pastor, y tiene razón el pastor. Se nos han puesto todo en las manos, hermanos. Allá donde estábamos, allá donde primero estuvimos, allí en la Guadalajara. Bueno, que no era la Guadalajara. Y yo alcancé a ver a lo mejor 1 o 2, 3 ocasiones, hermano. 3 cultos, a lo mejor mi hermana se acuerda, mi hermana Raquel, o cada uno de los que estamos aquí. Un día se llenó el local, ¿cierto, no? Y uno le daba gusto, hermano, mire, recibir la gente y a cada uno que vinieran a gozarse con los que se gozan, porque así dice la palabra de Dios.
y luego volteas a ver y ya son menos y ya no hay muchos. Aquí realmente tenemos un lugar que a lo mejor era que estuviera hasta abierto el portón, hermano, completamente, porque hay lugar, hermanos. Hay lugar para estar. A lo mejor tú dices que allá en aquel lugar teníamos que prender el clima. Aquí no hay necesidad de eso. Pero no nos hemos enfocado, hermanos, realmente en venir a buscar a nuestro Dios, en venir a buscar la presencia del Espíritu Santo, en venir a gozarte con el Señor y no ver a tu hermano, al que está aquí al lado, que es importante, pero es importante la presencia del Dios Todopoderoso, la presencia del Espíritu Santo, hermano. Que sea la que llene nuestro corazón, que sea lo que nos dé la alegría, hermanos, de que nuestros hermanos todos estemos en ese mismo sentir. Se ha ido como que bajando todo esto, hermanos. Y yo veía las palabras del pastor, ¿verdad? Y tiene razón, hermanos, que en vez de que vayamos sumando, va bajando. Y me decía el pastor, todo hay, todo está aquí, ¿qué falta? Creerle a Dios. No le hemos creído a Dios, hermanos, que Dios puede hacer tantas cosas. A lo mejor nos enfocamos más en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en lo que sentimos, en lo que nos falta en nuestros hogares. Y no le creemos a Dios que la palabra de Dios dice todo esto, hermanos. El Señor está allá en aquel lugar esperándonos ahí con sus brazos abiertos para el día que nosotros, o Él venga por nosotros, el Espíritu Santo venga por nosotros y nos lleve hasta allá arriba. Nos enfocamos en las cosas de nosotros y dejamos las cosas de Dios aparte. Y yo creo que el Señor también siente eso, hermanos. Que habiendo tanta humanidad, ya la mayoría perdida, la humanidad, la mayoría olvidándose de las cosas de Dios, platicando con otras personas, les pregunto que iban a la iglesia. ¿Vas a la iglesia? No, ya no. Todo se va quedando atrás, hermanos. Pero también el Señor Jesucristo dijo esas palabras, que pocos vamos a entrar por esa puerta estrecha, esa puerta difícil que es el Señor, ¿verdad? Porque no todos vamos a entrar por ese lugar. Y hay mucho, hermano, de qué compartir en esta palabra. Hay muchas cosas, hermanos, muchas promesas que el Señor Jesucristo compartió con sus mismos discípulos, y aún todavía se los seguía recordando después, hermanos. Primero Él se los dijo y luego se los recordó después de que Él resucitó. Y son las mismas palabras que nos dice a nosotros también, hermano. Dice ahí en Juan 15, hermano. Juan 15. Sí, Juan 13, aquí estaba. Juan 15. Dice ahí, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que os oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjate hasta dónde no ha hecho el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, hermano. Cuando una persona
vamos a poner de alto nivel, vamos a ponerlo así, porque todos tenemos pero una persona que tú dices, bueno, adinerada, todo eso, y va y te abraza y te dice, amigo, tú te sientes así como protegido, te sientes como algo especial, hermano, delante de Él. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo amigos míos, hijos míos, hermanos míos. Señor ha puesto un lugar para cada uno de nosotros, hermanos, un lugar especial, porque dice ahí, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que a su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todas, hermanos, todas las cosas, y todas están aquí en este lugar. Efesios 1:7 habla acerca de, a ver si lo tengo aquí. Aquí está. Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplacencia, el cual se había propuesto en el mismo de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que estén en los cielos como las que estén en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Los que esperamos en Cristo Jesús. Todos esos, hermanos. Y los otros, no hay esperanza, solamente para los que esperan en el Señor Jesucristo. Y todo esto, hermano, eso es lo que el Señor ha hablado a la vida de cada uno de nosotros. Y el Señor tiene muchas cosas, hermanos, como sus hijos, como sus hermanos, que Él realmente no quiere que nadie se pierda, hermanos, que todos vayamos a ese arrepentimiento, reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y si seguimos buscando, hay más, Señor, aquí en este precioso libro, donde el Señor nos habla a cada momento, a cada instante. Y yo creo que Dios está con nosotros, hermanos. Es lo más importante. Y lo más importante, hermanos, no es que el Señor Jesucristo se haya quedado ahí en ese lugar. El Señor Jesucristo resucitó, hermanos. Y resucitó porque Él es todopoderoso, hermanos. Porque Él es todo en la vida de nosotros. Él ha hecho cosas grandes y maravillosas en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y Él está ahí al lado del Padre, esperando que se cumpla, que Él venga por su pueblo, hermanos, que venga por cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Seguir buscando de Dios, seguir buscando de su presencia,
porque si no, pues de nada serviría tanto tiempo viniendo a congregarnos, a buscar de Dios, y luego nos vamos a ir porque ya no queremos venir a reunirnos, ya no queremos estar aquí, ya nos gustó más allá andar allá buscando otras cosas. Porque podemos decir como otras personas, hermanos: Señor, donde quiera estar, hermanos. Pues sí, donde quiera estar, pero nosotros no lo vamos a buscar, nos vamos a olvidar. Y es bien fácil olvidarse uno de todo esto. Allá en el libro de Moisés, hermanos, pedía santidad al pueblo. Y aquel pueblo, Moisés lo dirigía, hermanos. Pero un día Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Reúneme todo el pueblo y tráelo aquí al monte, donde yo voy a hablar con el pueblo, donde yo les voy a dar una palabra, donde yo voy a platicar con ellos. Lo que yo quiero es que ellos me escuchen a mí. Y dice que de entre esas nubes y ese fuego, hermanos, Dios hablaba. Dios empezó a hablar con el pueblo, Dios le empezó a hablar al pueblo. Y ellos se asustaron y tuvieron miedo, hermanos. Y le dijeron a Moisés: Moisés, mejor habla tú con Dios y dinos lo que tú digas, eso vamos a hacer. Ellos prefirieron mejor la voz de Moisés, hermanos, que la voz de Dios. Yo creo que estamos en el mismo tiempo ahorita todavía, hermanos. Hay veces que no queremos escuchar la voz de Dios. Hay veces que no queremos escuchar esa voz y decimos: no, mejor que escuchamos otra voz allá. Hay tantas voces, hermanos, ahí en el Facebook. Muchas voces que a lo mejor hay veces que uno les da cabida y no escuchamos realmente la voz de Dios, la palabra de Dios. Encerrarte ahí en tu lugar y empezar a buscar la palabra de Dios, y Dios te tiene que hablar de una manera, hermanos. No desechemos la palabra de nuestro Dios. Dios quiere en ese tiempo. Yo veía, porque ahorita en este tiempo hay unos que se van a poner aquí una, ¿cómo se llama? Ceniza de esa del pueblo. Y para ellos esa es la santidad, hermanos. Pero la santidad es otra, hermanos. La santidad era apartarte para Dios. Dios le pidió al pueblo 3 días. 3 días de santidad, hermanos, donde tenías que apartarte realmente para Dios. Porque si iban a ir a ese lugar donde Dios iba a hablar, donde Dios iba a presentarse delante del pueblo, en ese fuego, donde no se vio figura, donde no había nada, hermanos, porque luego los ojos de uno luego dice: mira, se figuró esto. No había nada de eso, hermanos. Dice que había solamente un fuego y una oscuridad. Y Dios ahí estaba presente, hermanos, y empezó a hablar, pero aquellos tuvieron miedo. Hay veces que uno le da ese temor, pero no debes de tener el miedo, porque Dios es el que te habla. Dios es el que te instruye. Dios es el que te lleva por ese camino. Dios es grande, hermanos, y poderoso, y Él se puede manifestar de tantas maneras. Solamente que con el corazón es el que uno debe tener para creerle a Dios. Para uno creerle a Dios, porque hay muchas cosas que en la mente de uno, porque dice que en la mente de uno y el corazón endurecido no conoces la voz de Dios, y si la conoces la rechazas. Vamos a despedirlos del Facebook, hermanos. Solamente ese es el mensaje que yo les traía, hermanos. A lo mejor está aburrido, a lo mejor está, pero es un mensaje, hermanos, acerca de que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, hermanos. Una persona platicaba acerca de
de que había ido a ver una tumba de una persona muy famosa, muy millonario, y lo habían puesto en un ataúd brilloso de cristal. Y había multitudes, hermanos. A lo mejor hasta pagaban por ir a verlo, pero estaba muerto, estaba ahí tendido. Y la tumba de nuestro Señor Jesucristo a lo mejor no tuvo tantos visitantes después de que fue sepultado ahí, porque Él no estaba ahí, hermano. Y si fue, no vieron a nadie ahí, porque no había nadie. El Cristo fue glorificado y Él no se quedó allí, se quedó ahí, está en el cielo, cuidando a cada uno de nosotros, hermanos, esperando que nosotros un día lleguemos allá con Él, o que nos lleve realmente, como dice Apocalipsis, que veía muchas palomas. ¿Y quiénes son estos que van para arriba? ¿Qué son? ¿Palomas o qué? No, somos nosotros. Que el Señor ya nos lleva ya a ese lugar que nos tiene preparados. Un lugar especial, hermanos. Un lugar donde ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, porque ahí dice en Isaías, ¿verdad? Él fue el que quitó nuestras dolencias, nuestras aflicciones. Y eso es lo que les compartimos a los de Facebook, que le crean a Dios. A lo mejor ahorita está sufriendo cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier tristeza, pero va a haber un día que todo eso ya no va a haber nada, porque el Señor dice que Él curó todas nuestras dolencias, todas nuestras lágrimas Él las enjugó. Y solamente cree que un día estaremos viendo al Señor allá, cara a cara, caminando con Él, que Él va delante de nosotros como siempre lo ha hecho hasta ahorita. Bendiciones, amén.